Hoy tenemos a Pepu Hernández, gracias por aceptar el reto, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid. Como sabéis, bueno, nosotros hacemos estas charlas políticas en las que combinamos el registro satírico que aquí encarna Darío, que es la parte, digamos, más salvaje de la revista, pero mezclándola con información, que también la revista tiene una parte de información que se llama Reality News y que asumo yo, que me llamo Pere Rusiñol. Y gracias a los Teatros Luchana, que nos prestan siempre el espacio, y gracias también a los amigos del diario.es, que nos acompañan, graban, registran toda la charla, que aquí a veces nos despistamos pensando que estamos solamente entre amigos, pero se registra todo en el diario.es y luego se emitirá íntegramente en el diario.es uno de estos días. Por lo tanto, bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia y sobre todo a Pepu por acercarte aquí y por prestarte, digamos, a este papel nuevo papel, ¿no? de político, ¿no? Nunca se me pasó por la cabeza que estaríamos aquí charlando de política con Pepu Hernández, ¿no? Que sobre todo a mí personalmente me interesa, el deporte que más me gusta es el básquet, pues todavía no he salido de mi estupefacción y la alegría que me da charlar un rato contigo, ¿no? Pero de política. Sí. ¿Qué te ha pasado, digamos? ¿Te has vuelto majareta o qué? Sí, vamos a tratar de explicarlo, es complicado. De todas formas, yo pienso que muchas veces hablar de política y hablar del básquet no es muy diferente. Hablar de deporte y hablar de política no es muy diferente. Y bueno, que muchas veces estamos pensando que estamos fuera de la política y tampoco es cierto. O sea, que cuando ganaba el Estudiantes, ¿ganaban las clases populares o a qué te refieres? Pues no te bueno, podría ser, podríamos enfocarlo también desde ese punto de vista, no, pero creo sinceramente que hay un determinado número de valores, unos valores que pueden venir del deporte y sobre todo vienen de los deportistas que creo que se pueden aplicar perfectamente a la política, como la política también tiene sus propios valores y en algunos casos pues también algunos códigos que yo por supuesto todavía estoy tratando de descubrir, ¿no? La policía política, el fango. Exactamente, sí. Pero que no me lo planteo también en ese sentido, ¿no? De decir, oye, y volviendo un poquito a tu pregunta, ¿no? ¿Me meto en esto? ¿Me meto en la política o me meto en la actividad política o me meto en la actividad pública porque creo que puedo echar una mano? ¿Echar una mano al presidente? ¿Echar una mano a quién? No sé, al presidente, a la situación, quiero decir, en ese aspecto, si puedo colaborar, estoy dispuesto a colaborar. De alguna forma, también lo considero porque desde mi posición como ciudadano, no ajeno a la política, yo siempre, en algunos momentos, he discutido con mis amigos, ¿no? Es decir, oye, cuando alguien me decía, es que todos los políticos son iguales, no estoy de acuerdo. Es que todos los partidos son iguales, no estoy de acuerdo. O sea, creo que en un momento determinado el entrar a intentar hacer algo en el servicio público, que para mí también es muy importante, ¿no? En ese sentido creo que también dignifica de alguna manera la política y le damos la importancia que creo que tiene. ¿Tu objetivo, digamos, es ayudar a los ciudadanos, ayudar a la izquierda? ¿Tú te sientes un hombre de izquierdas? ¿Siempre sí. ¿Te has sentido un hombre de izquierdas? Siempre me he sentido un hombre de izquierdas. No he sido tampoco excesivamente dogmático, no creo que sea... ¿Cuál es tu trayectoria radical, política, intelectual? ¿Qué leías? ¿Qué te lleva a definirte como un hombre de izquierdas? Bueno, eso es algo que está muy relacionado con el Partido Socialista. O sea, yo he sido votante del Partido Socialista desde que tuve la primera oportunidad para votar, ¿no? Y siempre lo has votado. Sí. Y entonces, ¿te gustó que la última vez, digamos, hicieran presidente a Rajoy, el Partido Socialista? Esas son cuestiones que, por supuesto, como alguien independiente, que también está en la política en este momento, pues lógicamente pues, no he comprendido algunas situaciones, pero me imagino que también son parte de la política o parte de esos códigos de la política que no tengo por qué entenderlos del todo, pero lógicamente sí. La trayectoria ha sido un poquito más en ese sentido, ¿no? Decir, oye, ¿dónde puedo estar más cerca? En todo, no, pero ¿dónde puedo estar más cerca? Con algunas concepciones ideológicas, algunas concepciones políticas o algunos mensajes que venían directamente también del partido y sobre todo, no sé, porque me he sentido así. No es una cuestión familiar, no es una cuestión que me hayan ayudado en casa a comprender determinados temas, quizá incluso todo lo contrario, o de una asepsia total, ¿no? en temas políticos en mi casa, ¿no? Por parte de mis padres. Pero bueno, algunas inquietudes que empecé a sentir ya de jovencito en el Ramiro, aunque no era un colegio excesivamente politizado, pero había algunas corrientes
algunas posibilidades y bueno, en ese momento pues... ¿Qué corriente? O sea, era una actitud, digamos, de clases populares, de luchar contra el Madrid, que era el grande, y por lo tanto en nombre, digamos, del pequeño, una mística, digamos, de David contra Goliat. O sea, explícame bueno, puede existir, no digo que sea la base de mi construcción política, por así decirlo, pero bueno, hay determinados valores que yo creo que están también interrelacionados con eso, ¿no? Yo soy de un barrio de Madrid, de Canillejas. Canillejas tradicionalmente ha sido un barrio conflictivo, luchador. Tampoco influía en mí eso, no influía directamente, pero bueno, resulta que vivías en tu barrio, ¿no? De alguna forma. Después el Ramiro de Maeztu, y después el Ramiro de Maeztu pues también con algunas tendencias, incluso algunos profesores que podíamos tener, otros que eran completamente de otro signo, donde ni siquiera prácticamente se hablaba en esas cuestiones de cuestiones políticas, pero claro, te vas dejando también influir y vas construyendo también tu personalidad, tu forma de pensar, tu forma de ser, ¿no? Y entonces, bueno... Y en algún momento, porque o sea, se ha hablado mucho de esa entrevista que tuviste con Pablo Iglesias en su programa de Otra Vuelta de Tuerca, ¿en algún momento estuviste tentado en votar a Podemos, por ejemplo? Porque después de ver ese programa pensaba, bueno, claro, había como una especie de asociación entre Podemos y estudiantes. Sí. El PSOE había votado, o había facilitado, mejor dicho, la investidura de Rajoy. ¿Te planteaste igual que a lo mejor Podemos era una opción mejor que el Partido Socialista? Yo sé que cuando hablamos no estamos hablando solamente de un tema. Cuando hablamos de deporte, pues posiblemente no hablamos solo de deporte. Cuando hablamos de política, posiblemente no hablemos solo de política. Y en esa entrevista, en esa conversación, también me dio la imagen de que no estamos hablando, simplemente estamos hablando de la vida. No sé si estamos hablando de las relaciones que nosotros podemos tener con distintas facetas. No hablamos específicamente de política. Incluso creo recordar que después de la conversación le pedí a Pablo que, oye, algún día podemos quedar y hablar de política. Porque me apetecía, me interesaba, ¿no? Pero no me siento muy cercano, por supuesto, a las ideas progresistas, ¿no? Y quizá no me siento muy cercano a las ideas que en un momento determinado promueve Podemos, pero porque, bueno, quizá sea moderado, por así decirlo, en mis opiniones políticas, pero sí es cierto que tenía muchas ganas de charlar con él políticamente porque me pareció alguien con que merece la pena hablar. Políticamente, ¿cómo te describirías? ¿Un socialdemócrata, un progresista, una persona preocupado por el bienestar de la gente? O sea, ¿hay alguna ética? O sea, ¿un socialista? O sea, sí. ¿Cómo te definirías? Bueno, no sé si es necesario que... Yo te lo pregunto. Yo no pienso para mí que no tengo por qué tener etiquetas, ¿no? No. O sea, por un lado... siempre he pensado, cuando en algún momento determinado de mi vida he dicho, oye, ¿y si yo me afiliara al Partido Socialista? Yo siempre me respondía y dice, ¿por qué voy a perder mi autonomía o voy a perder mi independencia, ¿no? Y entonces dejaba de pensar en eso inmediatamente y seguía actuando como creía que debía de actuar en ese sentido, ¿no? Yo entiendo que ahora mismo, por la decisión que he adoptado en este momento, independiente ya no soy. ¿No te has afiliado todavía? No me he afiliado. ¿Y no piensas afiliarte? ¿No te lo estás pensando? Cuando es una cuestión muy personal. Claro. Pero como personal te lo contesto también. Cada vez que he tenido la tentación de afiliarme al Partido Socialista es porque las cosas iban muy mal, no porque iban muy bien. No porque yo creo que pudiera apoyar en eso, sino que creía que ese era el momento de la necesidad de alguien más apoyando una situación, cuando iban las cosas muy complicadas. Pero es una forma de pensar muy rara mía bueno, sí. O sea, que no te vas a afiliar. O si sales quinto, por ejemplo, te afiliarás. No lo sé, creo que en este momento no tengo esa decisión tomada. ¿Crees que puedes ganar las elecciones? Creo que puedo ganar. ¿Crees que puedes ser alcalde? Sí, creo que tenemos que pelear para eso. Y creo que nunca he pensado en ganar, ni jugando al baloncesto ni en ningún otro deporte. Nunca pienso en ganar, pienso en cómo podemos llegar a ganar o cómo podemos llegar a competir, cómo tenemos que prepararnos para conseguirlo, cómo podemos, en este caso, convencer para luego, si acaso, pensamos en ganar, ¿no? Pero para mí es mucho más importante el camino, muchísimo más importante que los fines en sí. Hay gente que se propone demasiado fácil, decir, mi objetivo es ser campeón de Europa, o mi objetivo... No, para mí mi objetivo es cómo nos preparamos, cómo debemos de actuar, cómo debemos de hacer para poder conseguir una victoria, ¿no? La primera de muchas que se necesitan, siempre, normalmente. Que es lo mismo que cuando estabas en Estudiantes. O sea, tú te sigues sintiendo un poco en Estudiantes, a pesar de que el PSOE gobierna en España, pero en Madrid lo tiene mal. Estudiantes, no sé si
Perdón la barbaridad que voy a preguntar, ¿no? Pero ¿Estudiantes tiene títulos de Liga? Sí. Sí. ¿Ganó de la Liga no. Nunca. De Liga no. Nunca. El Manresa, yo soy de Manresa. El Manresa ha sido campeón de Liga. Sí, lo sé perfectamente. Sí, con un presupuesto en un momento determinado, no sé si era el 8º, 9º y tal, ¿no? Era terrible, pero el Manresa tiene títulos. ¿Estudiantes no tiene? No, Estudiantes no tiene títulos de Liga. Tiene subcampeonatos, tiene un par de ellos, creo recordar. Tiene alguna competición de Copa. Tiene, bueno, algunas cuestiones menores, ¿no? Pero títulos, que en tu psique ante estas elecciones sí que es un poco la psique de Estudiantes. Nadie cuenta que vas a ganar, nadie cuenta que... pero parece que estás con la misma actitud de Estudiantes. En Estudiantes decía en muchas ocasiones, vamos a ver, no sé si no podemos plantearnos el ganar. Estamos siempre con unos competidores muy fuertes. Eso, por supuesto que en este caso yo creo que estamos todos en igualdad de condiciones. Hay algunos que vienen con una trayectoria, otros que no. Pero en Estudiantes teníamos siempre una desventaja. Partíamos siempre con el 7º, 8º presupuesto. Los presupuestos en deporte te indican dónde puedes quedar, porque el Manresa puede quedar campeón de Liga una vez, pero no puede quedar habitualmente campeón de Liga siendo el 8º presupuesto. Los que suelen quedar campeones de Liga son los que tienen el primero y el segundo presupuesto. Nosotros en Estudiantes lo que tratábamos de conseguir es siempre un buen sitio de pesca. O sea, estar colocados, preparados, y de repente teníamos el 7º presupuesto y resulta que quedábamos terceros y jugamos la competición europea y resulta que el Madrid o el Barcelona no. En otros momentos el Madrid y el Barcelona lo tenían asegurado, pero no por clasificación de la Liga, y nosotros pues, nos reíamos mucho porque nos tenían que pagar un dinero al margen. Entonces, claro, eso para nosotros era disfrutar, ¿no? Cuando el Madrid o Barcelona tenían que pagar por nosotros y no se habían clasificado directamente, pues bueno, ese era un ratito de felicidad. Pero yo lo que sí pienso es que tienes que estar intentando siempre tener un buen sitio de pesca, porque en un momento determinado puedes conseguirlo. Lo que no haces es que si no puedes competir nunca, si no puedes llegar a esos puestos ni de lejos, no vas a llevarte algún premio. Algún premio creo que también es importante porque te ayuda a mantenerte, a vivir, a ilusionarte, a motivar, a movilizar. Bueno, yo primero decirte que yo de deporte no sé, pero absolutamente nada. Yo no estoy seguro tampoco. A mí, te juro, lo único que me interesa del deporte, o cierta empatía, es por el doping, digamos. Lo único sí. Pero te quería decir, porque decías, yo me lo tomo como cuando jugaba, que tenemos que ganar, pero me parece a mí por ahí, que sí saber de deporte, que la diferencia es que cuando tú ganas un título de lo que sea deportivo, descansas, ¿no? En cambio aquí ganas y es ganar un marrón. No, es que yo... O sea, ganas, bueno, y ahora a levantarte a las 5 de la mañana y tener que pelearte con todo Dios. ¿Tú crees que en el deporte se descansa? Yo es que no tengo... No, claro, no hago deporte, claro. Bueno, es que yo creo... Sacando la masturbación, que eso sí, pero deporte sé profesional no será olímpico. Ojalá, vamos, no veas. Pero no, verdad, no ganas un marrón, sí ganas como persona, digo, no como partido, como tal. No, yo creo que ganas una etapa. Para mí lo del tema de las etapas es muy importante. Ya sé que... Es que el fin no lo veo, nunca veo el fin. O sea, quiere decir, es una etapa para ir a por otra y conseguir otra. Y en el deporte yo creo que también es muchas veces eso. O sea, el camino es muchísimo más divertido, muchísimo más divertido. Cuando llegas te quedas un poco frío. Has ganado o no has ganado, tal, pero te quedas un poco frío. Siempre he pensado que hay una injusticia tremenda, ¿no? Estas cuestiones de las victorias y las derrotas, porque en un momento determinado una victoria te puede durar... ¿Qué? 20 minutos de alegría y una derrota 3 semanas de sufrimiento. O sea, no compensa. O sea, entonces, creo que nos merecemos otra cosa en nuestra vida, ¿no? También, entonces, compensar un poquito, relativizar determinadas cuestiones. Pero sí entiendo que, lógicamente, en las cuestiones políticas se ven de una manera distinta. Y que digamos, las presiones y, digamos, todo lo que es un poco negociar, toda el marrón que hay ahí, es como muy complicado, ¿no? Estás concientizándote, en plan... Sí, pero vamos a ver, existen presiones en todos los deportes, en todas las profesiones, en todas, absolutamente todas. Lo importante es cómo las tomas tú y cómo las manejas tú. Yo siempre he pensado que la presión natural es la que se crea desde tu propia persona o desde tu equipo, que para mí esto es una cuestión muy importante, la ilusión o cómo se generan determinadas expectativas dentro del equipo y cómo nos protegemos entre todos. Eso es muy importante. La que viene de fuera tienes que aislarla, porque es que no la sabes manejar del todo. Nadie, por mucho que diga, no, es que yo sé manejar cualquier tipo de presión y a mí la presión no me preocupa y yo tal. No, yo creo que no. Yo creo que lo difícil es manejar la presión que es artificial, la que te viene de fuera, la que te viene impuesta. Si la traduces en ilusión, mejor, porque vas a saber manejarte un poquito más en esa situación. Pero no, yo creo que las personas no estamos muy tan habituados. Oigo muchas frases de decir, joder, la presión a mí no me afecta, o yo soy capaz, o yo soy un ganador y no me gusta perderme de las chapas. A mí los que dicen eso me preocupan muchísimo.
De verdad que me preocupa mucho el que tiene que estarse repitiendo constantemente a sí mismo que él es un ganador y que no le gusta perder ni a las chapas. No sé. A mí me cae mal. No sé, a mí me provoca... Eso es lo que me han dado en el instituto toda la vida. Claro, me provoca sospecha. Me provoca sospecha. Y dices, hombre, si tienes que repetirlo tantas veces, a lo mejor tan ganador no eres. Pero mira, yo te voy a dar un ejemplo que fue real, que fue de, bueno, el padre de una amiga, en los 80 y pico, él era del colegio de arquitectos, no estaba vinculado a ningún partido, gana Menem, de pronto Menem llama a uno del colegio de arquitectos que era desarrollista para que lleve obras públicas. Este llama al padre de mi amiga que no era ni peronista ni estaba vinculado a Menem y él dice, voy a hacer algo por mi ciudad, voy a estar ahí. Pues resulta que, claro, de pronto hay en una avenida no hay semáforo, entonces matan niños escolares, entonces él llama a los de los semáforos para que pongan el semáforo, los semáforos le dicen, ya, pero para ponerte el semáforo primero me tenés que pagar los 4 años de basura porque somos el mismo lobby, entonces llama a la basura y le dicen, no, ya, pero si no me pagas la basura te lo dejo pasar y te pongo el semáforo, si me das la licitación y aparte tú te llevas un 20%, y él dice, esto de ninguna manera, corta, no hay semáforo, la basura sigue tal, la prensa lo pone a parir, él tiene que renunciar, duró 4 días, ¿no? Entonces yo a veces digo, hostia, vaya movida, ¿no? Yo de verdad que me parece muy, muy heroico la gente que se mete en esa movida. De lo que estoy seguro es que fácil no es. No, seguro. Porque los intereses que hay ahí son claro, como complicadísimos, ¿no? Sí. Pero desde fuera no puedes luchar contra ellos, desde dentro creo que puedes tener alguna posibilidad más. No sé exactamente qué porcentaje de posibilidades, desde fuera no haces nada seguro. Desde dentro puedes intentarlo, o negarte, no sé, o luchar por ello, o intentar cambiarlo, transformarlo. Sos consciente que los intereses son un lugar oscuro, que vas a tener que enfrentarte a un lugar, hay una especie de vórtice, de agujero negro extraño. Muy probablemente. Pero es que yo consigo marihuana, me avisas si estás muy nervioso. No, porque digamos que esto es nada más entrar, sabes que te darán alguna hostia, digamos, ¿no? O sea, en tu caso, y ahora nos explicas exactamente qué pasó o la justificación que tenga, pero nada más anunciarse que te presentabas, pues automáticamente se te presentó prácticamente como un defraudador, en la medida en que tenías una sociedad que no pagaba los impuestos que pagaban las rentas del trabajo. Entonces, me imagino, ahora nos explicas exactamente qué era lo que había allí, ¿no? Pero que tú sabías que en el momento en que pasaras a ser candidato, alguien te revisaría hasta los intereses. Porque no soy ajeno a la política y no soy ajeno a la información. O sea, siempre me ha interesado muy especialmente. No te he comentado, pero yo quise ser periodista. Ah, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué no lo fuiste? Porque me tiro el baloncesto más. Y entonces había un momento que me aburría en la facultad. Iba a clase, estoy en el 75, yo digo, oye, a lo mejor... Sí, en el curso murió Franco. ¿Dónde querías trabajar? ¿Dónde te imaginabas trabajando? Información política. ¿Información política en televisión? Era un momento también muy especial, ¿entiendes? ¿Te hubiera gustado trabajar en el años país? 75, tal. Esto va a cambiar teóricamente o no, no lo sabíamos exactamente, pero sí pensaba que podía haber otro tipo de periodismo. Corresponsal político del país. Sería maravilloso. Mira, para mí la gran envidia fue que un compañero un año mayor que yo apareció en la portada del País cuando salió El País y él ya estaba haciendo sus primeras prácticas allí, ¿no? Firmando una noticia. Luis Gómez. Entonces, lo heroico es que sigue allí, me parece, ¿no, Luis? Claro. Luis Gómez sigue allí. Entonces, por eso, para mí, uno que es un curso mayor que yo en el Ramiro y le veo en el 76, ¿no? Sí. ¡Bum! Luis Gómez ahí puesto con su jersey de cuello vuelto que se llevaban entonces blanco. Digo, qué cabrón. Él lo ha hecho, lo ha conseguido. O sea, son las típicas ilusiones que tienes de joven, que luego las ves que no las puedes mantener. Intenté aprobé alguna asignatura, iba a clase, en Navidades ya no volvía a clase. Y ya me dediqué a entrenar, lógicamente, que no sabía tampoco si iba a ser mi profesión. Pero si ganas la alcaldía, a lo mejor consigues dictar informaciones que salen luego publicadas en los medios, digamos, ¿no? Que eso también pasa, ¿no? O sea, sería fantástico. Un alcalde a veces hace sería titulares. Fantástico que te publican a los bandos. Sería maravilloso. Porque tienen algún mérito literario, espero. Volvamos al coste personal. Tú dijiste, bueno, doy el paso, que ahora nos explicarás cómo te convenció Pedro Sánchez y todo esto, que no sé si era buen jugador de básquet o no, o era del montón. Supongo que era del montón porque creo que no debutó en el primer equipo. No, creo que no. Ser del montón no es nada malo. Ahora mismo yo he sido también jugador de básquet del montón. O sea, no recuerdo si hizo algún entrenamiento con nosotros. Lo que sí estaba claro es que yo estaba entrenando a todos los juveniles de las categorías justo anterior a Pedro, ¿no?
Yo estaba entrenando en ese momento a la gente del 71 y en el 71, cuando terminé, no terminamos la temporada, tenía la gente del 71, pero me llamaron para el primer equipo para ser entrenador ayudante de Miguel Ángel Martín, que anda por aquí, su hijo. Entonces, lo que sí fue para mí muy importante es esa, bueno, que sí tenía un recorrido como entrenador de juveniles. Por supuesto, si yo no hubiera dado el paso al primer equipo, no me hubieran subido al primer equipo, posiblemente hubiera tenido a Pedro en el juvenil A ese año, porque yo era más o menos el entrenador de los juveniles, ¿no? En aquella época en Estudiantes. No sé si llegó a debutar con el primer equipo, no debutar, pero sí entrenar, hacer algún entrenamiento con el primer equipo. Pero bueno, siempre se demostró que era un jugador peleón, luchador y compañero. No, entonces cuando él te llamó, porque supongo que es una cosa que fue él personalmente el que insistió y te llamó y te convenció, no sé si fácilmente o de manera difícil, pero seguro que tú te planteaste, bueno, ahora voy a dar el paso, me retratarán fiscalmente, me retratarán... Sí. ¿Tú tenías conciencia de que a lo mejor esa sociedad podía ser dudosa? ¿No tenías conciencia? Vamos a ver, por mi lado no había ninguna duda, ni en lo legal ni en lo ético. Pero ¿cómo lo podían ver otros? No lo sabía exactamente, lo podían ver, lo podían reflejar, e incluso con alguna manera de tergiversar, porque se han publicado datos sobre la sociedad, incluso falsos, ¿no? Entonces, cuando dices, bueno, es que se compró una casa con esta sociedad, no es cierto. Es un casoplón, 4 propiedades, no es cierto. O sea, un terrenito, sí, es cierto. ¿Qué pago por ese terrenito en el IBI? 26 euros. O sea, no puede ser una maravilla, es un terreno rural y punto, ¿no? Salvo que tengas trato de favor. Ya. Sí, ya me contarás. Pero vamos, acá dicen, ¡uy! Además en Ribadesella, hombre, Ribadesella, a 6,5 kilómetros de Ribadesella, metido en el montecito. Por allí por allí es lastra, ¿no? O sea, estoy viendo ya tratos de favor. No la he visto nunca en Ribadesella, pero he tenido oportunidad de comentarlo con ella, porque sí, es nacida en Ribadesella, sí. Bueno, y entonces, ¿tú crees que lo hiciste bien? Y que el problema, o sea, cuéntanos un poquito qué es lo que hiciste con esa sociedad, o sea, ¿por qué creaste esa sociedad? Esa sociedad, pues, después del Campeonato Mundial, empiezo a tener otro tipo de actividades, no solamente con la federación, porque las tenía, y por supuesto legalmente trabajo en otra serie de cosas, que al final fundamentalmente fueron charlas para las empresas en un momento determinado, pues hablando de nuestras cosas del equipo, de cómo nos habíamos organizado, ¿no? Yo decía que hablaba de baloncesto, no era cierto, no estamos hablando de baloncesto, también en este caso estábamos hablando de otras situaciones que podían en un momento determinado y tenían un interés especial también las empresas en conocer, y fue una forma de facilitar una actividad con la empresa con la que estaba trabajando, ¿no? Que también tenía pues, cuestiones deportivas y llevaba gente del deporte y eran amigos míos desde hace muchísimo tiempo. Pero claro, en ese momento es posible que las cosas se vieran con facilidad ahí y que era normalidad y era habitual. 10 años después, pues probablemente no, pero 10 años después no se utilizan ese tipo de sociedades, ¿no? No era problemático antes, no es ilegal, nunca se me ha reclamado nada en ese sentido, y yo éticamente cuando me lo he pedido a mí mismo y he preguntado, ¿esto es normal? Sí, perfectamente. Oye, que a lo mejor este tema pues va a cambiar o tal, no se está viendo de la misma manera porque empiezan a aparecer en algunos casos y tal, pero bueno, en ese caso ya no tenía ni actividad la sociedad desde hace bastantes años. Y dices que se creó después de la victoria del Mundial. Yo la verdad es que esa victoria del Mundial me parece que fue una cosa increíble para este país, que se anticipó al fútbol, ¿no? Yo recuerdo de toda mi infancia, pues España siempre hacía muy bien, tanto en básquet como en fútbol, que es lo que yo seguía, las primeras rondas, pero luego en el primer cruce perdías, ¿no? Entonces, ¿qué pasó que España, de repente, ganó el Mundial de básquet y ganó el Mundial de fútbol? ¿Qué pasó? ¿Quieres que desconecte o...? Vale. ¿Qué pasó y si hay alguna lección que nos sirva ahora, no para el básquet, sino para... O sea, es un país desunido, es un país con unos problemas tremendos. No sé cómo era antes, desde el punto de vista del deporte, porque no sé por qué carajo siempre pasaba lo mismo, que en la primera ronda se perdía, ¿no? Sí, yo creo que había buenas sensaciones, yo creo que había buenas generaciones, yo creo que había buenos trabajos, pero al final no se llegaba a concretar. Nosotros tuvimos quizá la fortuna de que, lo he comentado muchas veces con algunos jugadores de aquel momento y de aquel equipo, y dices, joder,
todos los días eran el Día de la Madre. O sea, estaba saliendo todo perfecto. Todo lo que propusimos en cuanto a nuestra preparación salía perfecto. Todo lo que pretendíamos, cómo vamos a llegar, salía perfecto. Íbamos creciendo en la misma competición, íbamos creciendo también en la preparación previa. No hubo grandes problemas, que sí los hubo, porque Pau se lesionó en la semifinal con Argentina, porque bueno, había una serie de problemas que iban apareciendo, pero los íbamos solventando. El cambio Entonces, de ¿qué chip fue? mental me parece increíble, porque eso a veces pasaba en las primeras rondas, pero nunca en los cruces decisivos, ¿no? Siempre España se hundía en los cruces. Es difícil de resumir, es difícil de resumir, pero si quieres lo intento. Sí. No teníamos que ganar, queríamos ganar, era distinto. Y no queríamos... La falta de presión de tener que ganar. Es que la teníamos que apartar, claro que sí, porque es que yo he visto otras situaciones del equipo español. En un europeo, en Suecia, el equipo va de maravilla, juega de maravilla todos los partidos, Pau Gasol se lleva el equipo en volandas, los que eran veteranos en ese momento dejan su espacio a los del 80 y tal, no sé qué, y de repente Pau Gasol no jugó bien la final y el equipo no ganó, solamente porque un jugador que había llevado a todo el equipo en volandas. Y yo siempre insistía en lo mismo. O sea, pase lo que pase, tenemos que seguir jugando. Pase lo que pase, en nuestro estilo. Pase lo que pase, se lesione quien se lesione. O sea, todas esas situaciones las íbamos visualizando, manteniendo en la cabeza. Intentamos que fuera así y que fuera real, que todos se sintieran importantes. Y en todos los partidos jugaron todos los jugadores, que eso no es habitual. Menos en uno, que todavía no sé por qué. Resulta que Marc Gasol no jugó en el partido donde se lesionó Pau Gasol. Posiblemente tuve yo la culpa que si hubiera sacado 3 minutos a Marc o 5 minutos a Marc, pues a lo mejor Pau no hubiera llegado a lesionarse. Bueno, pues eso es una cuestión, pero solamente fue esa excepción de la regla. Todos los jugadores jugaron todos los partidos, tanto en la preparación como se sentían importantes. Se sentían importantes y tenían fuerza como para llegar hasta incluso a las situaciones más complicadas que podíamos tener en la final también. Me da una pregunta ingenua porque insisto, de verdad que no sé nada de deporte. ¿Y crees que también influye la coyuntura, digamos, como por así decirlo, el environment de toda España en un deportista que está representando tal? O sea, ¿influye todo eso o no? Es decir, cuando está todo dividido, peleado, ¿eso afecta luego digamos, a los deportistas en una representación o no? Yo creo que no. Yo creo que hubo consecuencias, porque entonces me has hablado también de las consecuencias, sí. Y tú me estás hablando quizá del momento, lo que está ocurriendo, lo que puede sentir el deportista. Nosotros en Japón no teníamos ni puñetera idea de lo que estaba pasando en España. Prácticamente ni puñetera idea. Pensábamos que como lo estábamos haciendo bien, pues la gente estaba contenta. Y lógicamente la gente de los periodistas nos decían, oye, que hay un movimiento en España siguiendo esto bárbaro, ¿no? Pero en el sentido también, bueno, que me decían, incluso, pues mi familia estaba en Ribadesella, sí. Y los bares de Ribadesella se llenaban de gente viendo los partidos por un partido de baloncesto, no por un partido de fútbol. Entonces, claro, fue una cosa muy llamativa. A mí me llegó a decir un tío que era ingeniero jovencito en la tuneladora de Pajares, que pidieron parar la tuneladora, y creo que eso es un pecado mortal. Creo que es un pecado mortal. Y consiguieron, por lo visto, parar la tuneladora, y después prometiendo a los trabajadores y el ingeniero que iban a recuperar todo el tiempo perdido trabajando las horas que hicieran falta. Yo me quedé alucinado cuando el tío me lo contó en un restaurante, ¿no? en Oviedo, por allí, ¿no? Estaban pasando cosas. Y luego yo creo que pasaron que la gente se puso muy contenta, fue muy feliz en ese tiempo de verano, que se dieron cuenta por primera vez que a lo mejor trabajando en equipo, yo creo que eso también ha sido sintomático para la sociedad española, nos habíamos modernizado de alguna forma, porque en el deporte español y también en la sociedad el trabajo individual era muy importante. El deporte individual era Bamontes subiendo montañas, el otro jugando al tenis. Nunca es individual, siempre hay un equipo detrás, pero no lo vemos, ¿no? El caso que un deporte de equipo con cierta resonancia, vamos a decir, si el baloncesto es el segundo deporte de España, pues tenía una cierta importancia. Pues yo creo que fue una sensación muy importante para la sociedad y así lo percibimos de esa forma. A mí cuando me paraba alguien por la calle y me decía, oye, qué bien habéis defendido la zona, le decía, muchas gracias. Pero cuando una señora me paraba y me decía, joder, a mí no me gusta el baloncesto, a mí no me gusta el deporte, pero qué bien se han portado tus chicos y qué majos son. Digo, ostras, esto me interesa. Eso sí que me interesa. Que me digan si hemos defendido bien o atacábamos y hacíamos contraataques, no me preocupaba. ¿Por qué? Porque creo que habíamos llegado también a un punto de interesar a una
una capa mucho más importante de la sociedad. Y así me lo hicieron ver. Un señor en Barcelona, en la cinta del aeropuerto, me dice: joder, nos habéis puesto por primera vez de acuerdo los españoles en algo. Digo, ostras, esa frase también me suena fuerte, ¿no? Fuerte. Me suena fuerte. Pero me lo han dicho. Pero tú te sigues sintiendo entrenador. Es decir, a mí lo que me sorprende de que lograste que un equipo que nunca había llegado a la final, como aquel que dice, porque nunca ganaba, y ahora pues has heredado un partido que hace 30 años que en España, en Madrid no se come en una rosca, digamos, ¿no? ¿Te sigues sintiendo entrenador? Sí, yo me sigo sintiendo. Lo que pasa es que yo soy un entrenador, me sigo sintiendo un entrenador de formación que ha tenido la suerte de trabajar con la élite. Pero creo que sigo siendo un entrenador de formación. Y creo que eso también es muy importante. Porque mi otro sueño, aparte de ser periodista o de ser entrenador, era ser profesor. Entonces, claro, esa vocación me ha llegado quizá muy tardía, porque he tratado de valorar a los profesores que yo he tenido, que no los valoras cuando tienes 15 años. Pero incluso los entrenadores, pues, porque a mí me sorprende mucho, a veces se dice el entrenador no pinta mucho, ¿no? Pero antes lo hablábamos, yo alucino de lo que ha hecho Pésic en el Barça, ¿no? De básquet. O sea, el Barça de básquet era un equipo increíblemente desestructurado y perdedor, y llegó Pésic y ganaron la Copa del Rey, y desde entonces no para de ganar al Madrid, y es Pésic solamente, ¿no? Entonces eso, no sé si es una casualidad o realmente el papel del entrenador en el deporte es muy importante, y si crees que también el candidato en ese sentido puede jugar un papel parecido a esa importancia en la política, ¿no? Sí, mira, pensé que en ese caso, y como se han dado otros casos también, donde el entrenador ha tenido una importancia vital, porque al final, ¿qué es lo que hace un entrenador? Es poner en común. Pone en común. Y en un momento determinado lo que también busca es cuáles son los intereses generales del equipo. No el tuyo o el tuyo, porque tienes un contrato y vas a renovar, no vas a renovar, sino cuáles son los intereses generales. ¿Dónde nos ponemos en común para trabajar todos juntos y para trabajar todos en la misma línea, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, y sobre todo dar ilusión. O sea, ¿qué es lo que pasó con Pésic? Que en una semana estaban completamente hundidos y a la semana siguiente ganaron la Copa del Rey. Yo no lo entiendo. Bueno, sé que el PSOE estaba absolutamente hundido. Sí. Bueno, busca los paralelismos que quieras, ¿no? Y creo que los podemos encontrar. Sí, algunas veces pueden ser un poquito más rebuscados, otros un poquito más directos, pero sí es cierto que simplemente una inyección de ilusión o de puesta en común puede cambiar completamente dinámicas. O sea, en esas cuestiones son importantísimas. Simplemente a lo mejor es encontrar la palabra adecuada, simplemente es encontrar el término o los conceptos donde vamos a unirnos, y con eso nos basta. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero si estamos de acuerdo en 3 cosas, ¡bum!, tiras para adelante y resulta que llegas a sitios donde no pensabas que podías llegar. Términos de ilusión, términos de movilización, términos de sentirse importante. Hay mucha gente que a lo mejor no se siente importante, y me gustaría que en mi equipo todo el mundo se sintiera importante. De verdad, o sea, es muy difícil que todo el mundo juegue, es muy tal, pero se puede conseguir. Y si todo el mundo se siente importante, empiezas a tener una autoestima superior. Si la conviertes para alimentar tu ego solamente y para ¿qué hay de lo mío? Fatal. Pero si lo pones al servicio del equipo, el equipo es mucho más fuerte. Y el equipo demuestra que puede hacer más cosas, y el equipo llega a términos que no te imaginabas antes. ¿Y en este equipo no tendría sentido que un elemento importante de este equipo fuera Carmena? O sea, como desde fuera, ¿no? O sea, yo veo que encajaría muy bien en este equipo. Sí. Ya, pero es que no, porque digo, Carmena jugando al baloncesto en silla de ruedas no la veo, ¿no? Bueno, podría tener lo suyo. Sí, podría hacer lo suyo, ¿no? Si ella colabora y forma parte del equipo, también podría estar. Sí, por supuesto, no hay ningún duda. Lo que pasa es que en este deporte no nos dejan hacer fichajes. Es verdad, no nos dejan hacer fichajes, y bueno, en ese sentido no sé si es bueno, mejor, peor. Yo he tratado de hablar de algunas cosas que posiblemente no se entendían, ¿no?, en algún momento. Os voy a decir una frase que he comentado alguna vez, y dice, no, es que eso en política no. Y luego la he comentado en otras ocasiones y parece que podría ser en política. Vamos a ver, por ejemplo, yo en baloncesto decía que el Estudiantes podía ser perfectamente el primer equipo de muchos, y ¿por qué no iba a ser el segundo equipo de todos? No pasa nada. O que el primer deporte, que es el fútbol, bueno, pues el baloncesto puede ser el primer deporte de muchos, y ¿por qué no va a ser el segundo deporte de todos? O sea, ya sé que eso en política no vale. No, porque o ganas equipo, o no ganas. No, sí. Si eres el segundo candidato de todos, es que ni sales concejal, ¿eh? Ya, pero ¿qué es mejor? No tienes este peligro, que a todo el mundo le caigas bien, pero te tienen que votar. Claro, al final el voto. Pero ese voto, si tú eres
la última posibilidad de mucha gente, no consigues nada. Si eres el segundo, se lo van a pensar, se lo pueden pensar. Se lo pueden pensar. Y yo creo que hay que hacer dudar también a la gente en ese sentido. Dice, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y si resulta que tiene una visión sobre ti que dice, oye, pues a lo mejor es capaz de gestionar bien esto? O, oye, pues sus ideas, vamos a darle una posibilidad. Vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? El beneficio de la duda en ese sentido. Oye, ¿por qué no? Imagínate que un día es Carmena... una forma de pensar, no es, por supuesto, no es una teoría política, claramente. Un día si Carmena, fabricando magdalenas, en lugar de estar tan a tope pensando en Errejón, hubiera dicho, hostia, ¿y este Pepo Hernández? Porque si te hubiera venido Carmena y te hubiera dicho, Pepu, vente a mi equipo, ¿te lo hubieras pensado por lo menos? No me disgusta Manuela Carmena, ¿eh? No me disgusta. Me parece una persona con una trayectoria personal, profesional. Me parece una extraordinaria señora en todos los sentidos, pero posiblemente no me sintiera muy unido y no hubiera venido esa posibilidad, ese contacto. Sí me he sentido muy unido, aunque no lo parezca y no esté inscrito, no sea militante, me he sentido muy unido especialmente al Partido Socialista. No en todos los momentos, no con todos, pero sí especialmente. ¿Y con Villacís cómo la ves? Porque eso de que borraron una foto que estabais juntos, o sea, sí, parecía que teníais buena relación. ¿Cómo la ves? Sí, bueno, a mí me hizo ilusión porque... ¿Que la borrara o que no, me hizo ilusión que se dirigiera a mí, porque en ese acto estábamos representantes del ayuntamiento, bueno, yo no era en ese momento, pero sí se me llamó para que leyera un artículo en el 70 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, cosa que me hizo ilusión y por supuesto participé en ella, y al finalizar esa lectura de los artículos de los derechos humanos, pues se acercó ella a mí y me dice, hombre, Pep, tal, mi marido juega al baloncesto, me gustaría mucho hacerme una foto contigo, que te admiro mucho y tal, no sé qué. Bueno, luego después cometió el error porque se equivocó al quitar la foto, ¿no? Pero hasta ahí. O sea, no sé. No, pero por lo visto porque estaba borrosa o no muy sé, borrosa, o sea, sí. Se equivocó al darle al botoncito. Tiene toda la pinta, pero no solo tendría... Bien, yo encantado, quiero decir que... Pero no te lo crees, evidentemente, o sea... No sé. Yo no puedo dudar de alguien que lo ha dicho así tan... No, por cierto... Pero te lo imaginas trabajando con ella también en un momento dado. Sí, ¿por qué no? Yo creo que a todas las personas hay que darles, lógicamente, la posibilidad de dialogar, de llegar a acuerdos, y creo que no estamos tampoco excesivamente, aunque algunos se lo planteen, excesivamente, en algunas cuestiones, excesivamente lejanos. No, yo creo que todas las esas barreras... ¿Todas las personas? ¿Cómo? Todas las personas. También es bueno, las personas son respetables. Las personas son pero respetables. te imaginas trabajando con Abascal algunas ideas no son respetables. O sea, al menos bajo mi punto de vista. No soy un personaje radical, pero bueno. ¿No te imaginas jugando en el mismo equipo que Abascal o ¿Os acordáis de una frase que pusisteis en vuestro primer número? Dice, no somos de izquierdas ni de derechas. Repetimos, no somos de derechas. Sí. Vale. Fue nuestra editorial del primer número. Sí. ¿Qué quieres que te he contestado? Antes de volver, de alguna manera, vamos. Pero eso serviría también para Villacís y para el PP, a lo mejor. O Villacís no. Villacís. ¿Cómo no te entiendo? No, que esa misma frase que la has dicho sirve para hablando de Vox, a lo mejor también se podría aplicar a Villacís. Ya, pero que cada uno aplique la frase que quiera aplicar. Yo puedo aplicar las que para mí tienen un cierto sentido. En ese aspecto, ya te digo, creo que ha habido una demostración de determinadas políticas que no han sido buenas para la ciudad de Madrid. Creo que otras no lo serían ni de coña, pero, oye, algunos determinados acuerdos dentro de la moderación, dentro de ciertas ideas progresistas que en algún momento también Ciudadanos al menos lo dice, no sé si las tienen, pero al menos lo dicen o lo decían, porque era un partido también que es cierto, era una semana era socialdemócrata y en una semana, un fin de semana se convirtieron en liberales, ¿no? Para mí el liberalismo, no sé por qué, lo veo así como una suerte de individualismo. No sé por qué, ¿eh? A lo mejor no tengo tampoco una tesis científica, pero... Y el socialismo lo asocio mucho con el juego en conjunto, con el juego en común, ¿no? Y el liberalismo para mí es ¿qué hay de lo mío? ¿Cómo puedo solucionar yo estos problemas? Es juego individualista, un poco chupón. No sé. Está bien, a mí me parece una buena descripción, sí. No, gracias. Antes de volverle a dar la palabra a Darío, no solamente quería... Como has citado el número 1 de Mongolia, entiendo que conociste la revista al principio, sí. No sé si te interesa la sátira, si tienes tradición
seguimiento del mundo de la sátira o te cayó en las manos y...? No, mucho. O sea, desde, no sé cuándo salió exactamente el Hermano Lobo, pero ya leía un poquito de Codorniz. Era una de nuestras referencias, de hecho. Hermano Lobo para mí fue una cosa espectacular. Vosotros, después de muchos años, me devolvisteis de alguna manera a la juventud, ¿no? Yo creo que necesitamos eso, necesitamos la sátira, necesitamos la ironía, necesitamos reírnos de nosotros mismos. Incluso no pasa nada si se ríen un poquito de nosotros de vez en cuando, si se ríen mucho, mal. Muy mal, pero sí, bueno, si se ríen un poquito de nosotros, no pasa nada. Creo que debemos de tener un humor muy amplio. Nos gustará más, nos gustará menos, en algunos repetiremos, en otros no repetiremos, pero es nuestra capacidad de elección, ¿no?, sobre las cosas. Pero creo que es muy importante que seamos... para mí el humor está muy unido a la inteligencia, muy unido. No sé, incluso en Arévalo y... Cualquier tipo de humor. Bueno, porque hay humores que simplemente, hay humores que simplemente nos hacen reír, en un caso, verdad. Otros nos hacen llorar, claro. otros nos hacen pensar. Oye, bienvenido sea. No, mira, yo, Pepu, te cuento. En realidad aquí tenía que estar Edu Galán, nuestro otro, que es el verdadero salvaje. Pues yo cuando hablo con gente metida en política, yo soy gracioso escribiendo, pero luego hablando soy bastante serio. Iba a venir Edu, que es el salvaje, y aparte que es muy fan tuyo, pero yo creo que le agarró gastroenteritis. Ahora mismo está sentado en el inodoro. Yo creo que fue la posibilidad de que pueda ganar un tripartito de Vox, PP y Ciudadanos, ¿no? Y le ha cortado la digestión, el hombre está ahí cagando, pero... Yo te quería preguntar algo serio, de verdad, porque yo, Pera lo sabe, yo pregunto serio cuando estamos hablando con gente que se dedica a la política porque me interesa. Y es, esto no voy a citar, pero sí que he leído, digamos, opinadores o filósofos por lo largo y ancho de Europa diciendo que ante una perspectiva de un crecimiento de la ultraderecha en toda Europa, tiene que haber una alianza entre liberales e izquierda en temas básicos como feminismo, LGTBI y cosas así, porque realmente los populismos, bueno, en Europa el peligro es más el populismo de izquierda, digo de derecha, perdón, o sea que aquí básicamente es el de derecha, ¿no? El populismo de derecha puede arrebatarnos un montón de logros que ya no se ponían en discusión, y ahora sí, ¿no? Y para mí digamos, el gran problema fue de Ciudadanos al pasarse directamente ya al discurso un poco del tripartito de derechas, es como que deja vacío a un sector liberal que existe en España, sí, que posiblemente votaba con mucha reticencia al PP porque el PP no deja también de tener su lado y su creación postfranquista, conservador, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa con ese sector liberal que se ha quedado como huérfano? El PSOE lo intenta captar, porque obviamente Podemos no lo va a poder captar, ¿no? Yeah. Y se ha quedado huérfanos de Ciudadanos al irse para la derecha. Yo tampoco soy liberal, pero digamos, si yo quisiera ganar, pues intentaría captar también un poco. Entonces, ¿qué haces? Porque hay cosas que un liberal de verdad, un liberal está de acuerdo con que el que tiene dinero se siga forrando y te siga explotando a ti como trabajador. Pero hay ciertas cosas que estamos de acuerdo, como el tema del feminismo. Si una mujer le da más dinero, ¿por qué le va a pagar menos, no? Y entonces, ¿qué pasa con ese pequeño sector? ¿Puede ser importante a la hora de ganar una elección, por ejemplo, a Podemos o a Ahora Madrid o lo que fuera? Bueno, ese sector liberal primero que se ha quedado huérfano de alguna manera. Yo te agradezco esta pregunta porque me das por hecho de que yo soy un analista político que soy capaz de responder a esto, pero voy a yo soy humorista, o sea que menos, pero me lo pregunto. Digo, si yo estuviera ahí, intentaría captar también a los liberales, porque claro, Pablo Casado ha abandonado a los liberales, se ha pasado directamente a un discurso, bueno, que era un poco de la raíz del PP, que era el posfranquismo, digamos, ¿no? Ni el liberalismo significa lo mismo desde el siglo XIX ahora, ¿no? Claro, el liberalismo del siglo XIX, claro, es completamente distintas, ¿no? El progresismo en el mundo anglosajón son los liberals, ¿no? Digo al liberalismo económico, pero que no son moralistas, fascistas, etcétera, ¿no? Simplemente gente, como tú dices, individualista, que se ha forrado, que sigue forrándose a costa mío, no importa. Bueno. Pero pactemos cuatro cosas. Sí, no, hay muchos temas, estoy convencido que hay muchísimos temas que pueden ser lógicos para todos y son, no sé si llamarlo moderación, llamarlo sensatez, ¿no? Llamarlo tal, pero es que ya el problema es ese que yo creo que hay gente que los está poniendo esas determinadas barreras que yo no creo que deban de existir, porque sinceramente creo que les importan muy poco también a los ciudadanos, en su mayoría. Es que ponen barreras y dicen, bueno, ¿y qué? Pero si en un momento determinado tendremos que ponernos de acuerdo para gobernar. Al final los ciudadanos lo que quieren es que haya una gobierno o que haya una posibilidad de dirigir Madrid y de gestionar Madrid de lo mejor posible. ¿Y para eso vamos a poner barreras? No, vamos a tratar de llegar a determinados acuerdos, de que sea una cuestión mucho más sensata, más moderada, más lógica, donde resolvamos los problemas.
Que Pero parece puede que venir estamos, de ahí, parece que justo a la base en la del política está PSOE. resolviendo los problemas de la política, ¿no? Si lo que tiene que resolver es los problemas de la gente, los problemas de la ciudadanía, sean en la comunidad, sean en el ayuntamiento o sea en la nación. Entonces, lo que preocupa a los demás es que no tenemos que estar solucionando los problemas que tengan los políticos con los políticos. Yo es que te lo pregunto por lo siguiente. El sábado fui un cumpleaños de una amiga. Claro, mis amigos son todos un poco drogadictos, están todo el mundo muy colocado, pero había más de uno que decía, esto es público, pero yo lo digo públicamente porque así Villarejo ya no me puede investigar, pues lo cuento todo. O sea, y me dice, muchos me decían, yo soy liberal, pero de verdad. Sí. Me decía, no de estos del PP, yo soy de verdad. Y claro, no tengo ni puta idea de quién votar. Y me decía, por ahí, mira, voto al PSOE, pero así. Yo dije, coño, acá hay un nicho de mercado. Acá hay un nicho de mercado. Claro. Yo no soy liberal, todo lo contrario, pero vamos. Yo creo que llegará un momento que, por supuesto, no hace falta taparse la nariz porque se está proponiendo, el Partido Socialista están proponiendo cosas muy naturales, muy normales. Y yo creo que el problema viene cuando desde otros sectores están influyendo determinadamente y repetición y reiteración de determinados conceptos. Y muy reaccionario, ¿no? Y que si eres constitucionalista o no eres constitucionalista, pero por favor, si es el único partido que realmente con sus reglas ha votado la Constitución, ¿de qué estamos hablando? Los demás no sé cómo son ahora o cómo se definen, ¿no? Pero en este caso creo que hay una cuestión también muy clara en ese concepto. Por eso el insistir constantemente con esa matraca, ¿no? Constante, creo que, bueno, a lo mejor alguno lo puede llegar a convencer por solamente insistiendo, ¿no? Pero la realidad, no sé, es tratar de una forma mala a los ciudadanos. Dicen, bueno, es que se lo van a acabar creyendo. No, la ciudadanía sabe perfectamente lo que quiere y los ciudadanos saben dónde y deben de votar. Lógicamente, espero que lo hagan teniendo en cuenta lo que realmente se están jugando en estas elecciones. No creo sinceramente que las elecciones sean unas habituales. O sea, hemos tenido en el pasado algunas elecciones que, bueno, sí, pues, hombre, la novedad de Podemos, la novedad de Ciudadanos, ahora se nos está diciendo realmente que tenemos que ponernos de acuerdo también para gobernar. Posiblemente. Necesitamos los apoyos. Necesitamos los apoyos en la comunidad, necesitamos los apoyos en el ayuntamiento, necesitamos los apoyos en la nación, porque la gente quiere que les gobiernen. Vamos, que se les gobierne. Gobernar ellos también. O sea, en definitiva es gobernar ellos de alguna manera y absolutamente para todos. Para todos. Eso tiene que quedar muy claro. Pero claro, con ese apoyo puedes hacer las cosas mejor. En el tema de que antes hablabais de, bueno, entras en política, sí, ya sé que en política podemos ser capaces de transformar, puedes cambiar, pero eso sí, necesitas el apoyo, necesitas la fuerza de los votos para poder cambiar más o para poder hacer las cosas mejor. Pero ojalá se puedan conseguir pero esos apoyos, esto ¿no? que lo dije así con mucha gracia Ya, y tal, ya. pero pareciera que lo que se juega ahora no es cambiar ni mejorar, sino no retroceder. Está claro. O sea, yo creo que también, ojalá nos planteemos eso, que retroceder no, ir hacia adelante, por supuesto. Pero es cierto que estamos llegando a una situación donde nos están planteando determinadas dudas que, por cierto, yo mi crítica en un momento determinado también, no solamente al tema de la transición, sino cómo nos hemos ido desarrollando políticamente desde que consiguió ese paso, pensábamos que la democracia y la libertad y que ya se había conseguido y que los derechos ya eran unos derechos conseguidos y consolidados. Creo que ahí nos equivocamos un poquito todos. Empezábamos a hablar de otras cosas y había que tener un rato simplemente para hablar. Oye, ¿qué es la democracia? ¿Cómo la queremos? ¿Cómo la consolidamos? ¿Qué son las libertades? ¿Cómo las queremos? ¿Cómo las consolidamos? Siempre es una frase que repito constantemente. Yo antes había una frase que no me gustaba nada, no entendía. El fútbol es así. ¿Por qué? ¿Por qué el fútbol es así? Y ahora deduzco que lo has entendido de la manera en que lo has... Sí, bueno, no, pero es que ¿por qué el fútbol es así? Y yo decía, bueno, el baloncesto no es así, el baloncesto es como nosotros queremos que sea, vamos a poner una raya aquí, vamos a jugar 8 segundos, vamos a jugar 24, o sea, que podíamos proponer cosas para que el baloncesto fuera como nosotros queremos. Y yo creo que también en política es, ¿por qué esto es así? ¿No? Vamos a ver si somos capaces también de irlo poco a poco transformando, de ir cambiando y preguntándonos constantemente. En el momento que preguntemos, no, dejemos de preguntarnos, o en el momento que dejemos de escuchar a los demás, estamos fritos en esto, ¿eh? Fritos. Tal y como estáis diciendo, digamos, estamos en un momento en que la disyuntiva es muy jodida porque puede haber una involución y en Madrid en particular, ¿no? Pero esas elecciones, que ya falta muy poquito, yo las veo un poquito como imagínate un final de un partido, está muy igualado, es muy importante ganar, pero no sabes si tienes que darle la pelota a Petrovic o a Divac, a Carmena o a Pepu. ¿Por qué le tienes que dar el balón a Pepu y no a Carmena para ganar este partido que estábamos planteando tan complicado? ¿Por qué hay que buscar a Pepu para que nos gane el partido y no a Carmena? Es que no creo que sea Pepu o Carmena, por lo que a mí respecta. Es porque creo que nuestro equipo es mejor.
Creo que nuestro equipo es más completo. Creo que nuestro equipo es capaz de gestionar mucho mejor. ¿Pero en qué se notaría Porque para mí la diferencia? importancia es el equipo. Porque la alcaldesa es Carmena. Ya, pero muchas veces estamos buscando solamente, y eso es una costumbre también de la política española o la política en general, el líder que nos guíe el camino, el líder. No, yo creo que el líder puede ser importante en algunos motivos, simplemente pues oye, para poner en común a un equipo. Pero el equipo es lo que tiene que ser importante en esto. Los líderes tienen límites. El equipo no tiene por qué tenerlos, muchísima más gente colaborando, poniéndose en común, solucionando cada uno sus problemas, porque hay talento, porque hay experiencia, porque hay conocimiento en cada uno de los temas, y entonces tenemos que demostrar esa fortaleza. Y yo es lo que estoy empeñado, ¿no? En decir, tenemos un equipo que puede ser... Que le pasen el balón, siguiendo el signo, sí. o al equipo a Pepu y no a Carmena. ¿Por qué es mejor que el de Carmena, que es la alcaldesa? Ya, lo entiendo. No, pero te pregunto, no es que te estoy diciendo, ¿por qué reclamas el balón cuando se le podría dar a Carmena, que es la alcaldesa? Porque creo que podemos gestionar muchísimo mejor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí, porque tenemos... ¿Qué es lo que podrías hacer? Creo que tenemos más equipos. O sea, quiero decir, más equipos. Equipo basado en una fuerza que es muy importante, que es un partido. Un partido con historia, un partido con experiencia, un partido que desgraciadamente no ha tenido el apoyo que ha tenido Madrid en otros momentos. También venimos de una etapa muy larga del PP en Madrid durante 26 años. El Partido Socialista hace 30 años o aproximadamente 28, puede ser que no gobierna. Creo que también se nos está esperando y creo que también podemos aportar esa fuerza, esa forma de ver las cosas, esa forma de dar soluciones también a los problemas que tienen los madrileños y madrileñas. Bueno, pues en ese sentido, pero aportando equipo. No puede ser... Es que Pepu, ¿por qué? Bueno, pues Pepu ojalá sea capaz de apoyar, ayudar, tomar también la iniciativa en cuáles deben de ser nuestras preferencias y cuáles tienen que ser nuestras prioridades, claramente, y yo creo que eso es importante, pero sobre todo porque somos un equipo que puede gestionar. No tenemos que ponernos de acuerdo, ya venimos puestos de acuerdo de casa. Segundo, no pertenecemos a plataformas distintas, que en el transcurso del partido nos vamos a ir acoplando. Por supuesto que iremos creciendo, pero no acoplando. Tendremos que estar preparados ya de salida. Y entonces es lo que estamos intentando en este momento, construir un equipo potente que dé respuesta a todas las necesidades que tiene Madrid. Para el futuro, y no para un corto plazo, sino para el medio, el corto, el largo plazo. Darío, no sé si preguntas tu cosa de drogas típica y si no damos la palabra. De hecho, sí, voy a hacerle mi droga típica, no, mi pregunta típica. Y es, ¿sabes que muchos de los que somos consumidores de, por ejemplo, de marihuana o de cannabis, hemos logrado un sistema muy guay que son clubs de fumadores, donde grupos de amigos que tal, pues, digamos, para ponernos un dinero, entonces ahí se planta, está todo controlado y logramos poder desarrollar nuestro vicio, nuestro placer, sin tener que ni caer en el mercado negro, ni tener que terminar metiendo dinero en una cosa que genera un montón de inseguridad, de gente presa que lo ha hecho porque la vida lo ha llevado a una desesperación que ha tenido que ni colaborar con las mafias, etc. Yeah. Entonces, es una realidad que hay un porcentaje bastante mayúsculo en la población española que consume cannabis, digamos, ¿no? Entonces, digo, la prohibición, y no lo digo yo, lo ha dicho Kofi Annan y gente que no es sospechosa de fumar marihuana, por lo menos públicamente. Digo, y tampoco la cosa médica, porque eso ya se investigará, digo por ocio. Y luego tenemos tabaco, alcohol, que al final pagan impuestos y tal. Entonces, y sé que se están cerrando, digamos, estamos en un lugar no legal, que no es ni legal ni ilegal, pero que obviamente es mucho mejor que estar colaborando con un mercado negro, con la esclavitud de personas, con la desesperación de personas. Entonces, piensan, porque siempre todos me dicen que no es una prioridad, pero la Comunidad Económica Europea dice poner el dinero de drogas en el PIB para que parezca que todo sube más, ¿no? Yeah. Y muchas de las personas que están en la cárcel están por tráfico de drogas, por situaciones muy desesperadas. No se reduce el nivel de consumidores. Es verdad que es un tema peligroso, puede crear psicosis y tal, pero hay un montón de gente adulta que nos levantamos cada día, pagamos impuestos y consumimos nuestra marihuana, nuestro cachís de forma absolutamente ociosa, racional. Y en todo caso, aunque no, es una cosa de libertad individual. Con lo cual, pregunto, ¿se plantean qué hacer? Porque lo intentó hacer Colau en Barcelona, ¿no? Creo que llegó digamos, a no, por lo menos no criminalizar al tema de los clubes canábicos, que son privados, mayores de edad. Pero sé que ahora mismo en Madrid se están cerrando, por ejemplo. Yeah.
Y a mí me parece, por lo menos, mientras que no es una regulación y algo más, me parece una mejor salida para los que somos mayor de edad y no queremos caer en cosas marginales, que el hecho de tener que ir a comprar cualquier cosa a la calle, ¿no? Entonces esa realidad existe y ¿qué hacemos, ¿no? con eso? ¿Tú qué piensas? ¿Es regulable? Antes he dicho que es prácticamente imposible tener una respuesta para todo. Sí. Lógicamente tienes una respuesta no a título de político, sino o alguien que participa, sino una cuestión personal. Y entiendo que, primero, tenemos que valorar mucho, de una forma muy especial, pues cualquier tema que sea referente a la salud, ¿vale? A partir de ahí, lógicamente, también a la educación y a los que todavía no tienen una información suficiente, ¿vale? Las personas mayores... No se le escuchaba. Ah, vale, perdón. Las personas mayores somos personas mayores y entonces podemos tomar determinadas... No creo que sea una cuestión de que haya que perseguirlo, no tampoco creo que quiero decir que la regulación sea imprescindible, pero en un momento determinado pues hay un vacío legal y en ese vacío legal pues bueno, cabe absolutamente todo. Posiblemente se necesite una regulación, pero estamos hablando eso de personas mayores con facultades para tomar determinadas decisiones. Y has dicho una cosa muy importante, ¿no? Que es la libertad individual, pero entendiendo lógicamente que tienes que estar lo suficientemente formado para Yo solo quiero decir algo, porque parece que en España nunca vieran a Portugal, ¿no? Incluso la izquierda siempre está hablando de Mújica, que me cae muy bien Mújica. Pero de verdad, estudiaros lo que está haciendo, los planes que está haciendo ahora mismo Portugal con respecto al consumo y la regulación de drogas, porque es muy interesante. No hay persecución en Portugal, tengo entendido. No hay persecución. Y está haciendo unos planes muy interesantes al respecto. Que sobre todo es libertad de información y regulación. O sea, eso no creo liberalismo, digamos. Pero obviamente, claro, tiene sus riesgos. Por supuesto, personas que tienen principios psicóticos o esquizofrénicos puede ser muy complicado. Pero la ilegalidad es peor, porque no tienes información, no sabes lo que compras, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un tema que en algún momento hay que afrontar, que no puede quedar así simplemente como un mercado negro y se está, ¿no? Te agradezco la información, veo que estás preparado. ¿Has probado la marihuana, Pepu, tú? Sí. ¿La has probado? Sí. ¿En qué contexto? ¿Antes de los partidos? No, seguro que no. Seguro que no. Bueno, pasamos entonces la palabra, hacemos un par o tres de preguntas aquí en el público y con eso terminaríamos. ¿Alguien quiere preguntar? Viri, tú. Estupendo. ¿Alguien más ha preguntado por aquí? 3, ya tenemos las 3 preguntas entonces. ¿Le pasas primero a Viri? Gracias. Hola Pepu, buenas tardes. Hola. Te quería preguntar, ¿nos puedes decir 3 cuestiones que te preocupen de Madrid y que abordarías de manera inmediata y prioritaria cuando llegues a la alcaldía? Sí, creo... No sé exactamente ahora mismo en qué orden las pondría, ¿no? Pero creo que Madrid tiene un problema muy grave con la vivienda, una falta de vivienda y una necesidad de parque al alquiler importantísimo en la ciudad, la vivienda protegida en ese aspecto, la vivienda social en muchos casos. Creo que también tenemos un problema que no está suficientemente bien analizado o por lo menos no ha habido respuesta en estos últimos años sobre algunas cuestiones que deben de ser rehabilitadas y que deben de ser remodeladas. O sea, he visto algunas situaciones en Madrid, en algunos barrios, que me decían que proponían una rehabilitación y yo preguntaba, ¿pero rehabilitación de qué? ¿De la miseria? ¿De la infravivienda? No puede ser. Deberían de ser remodeladas antes y creo que se ha perdido muchísimo tiempo en ese sentido. Me has pedido 3, la calidad del aire es necesario y tenemos que ir también pensando claramente cómo va a ser nuestra ciudad y cómo va a ser la ciudad del futuro y tendremos que pasar por un proceso en el que todos tenemos que estar cada vez más de acuerdo de que hay unas necesidades perentorias en este sentido, la movilidad limpia, cómo vamos a regular también los nuevos medios de transporte, si realmente estamos atacando a todo el problema, no aparte del problema, que por supuesto el automóvil es un problema y el cambio también, la necesidad de renovar también el parque móvil general, pero también el parque móvil que utiliza el ayuntamiento, etcétera, porque a lo mejor estamos pidiendo ejemplaridad en otros que no lo pedimos para nosotros mismos, entonces deberíamos de revisarlo bien. Y una cuestión también muy importante relacionada con la desigualdad que existe en Madrid. Esto es una cuestión que me preocupa mucho, porque siempre en los mismos distritos normalmente dividiendo un eje que puede ser el este-sur con respecto al norte, hay tantas diferencias sociales, tantas diferencias de prestaciones, tanta falta, en definitiva, de oportunidades. Que eso al final lo que pasa es que se va enquistando, se va creando un problema, se van creando determinadas bolsas de pobreza, de gente en un momento determinado que tiene una capacidad para ser vulnerables y que de un problema lo vamos a convertir en un problemón y los problemones son muy difíciles de solucionar, por lo tanto habría que atacarlos antes. Vamos a intentar que Madrid crezca
entera, unida, no solamente unos barrios, no solamente los que tienen más posibilidades, sino que creo que vamos a conseguir una ciudad, si la conseguimos igualar, si conseguimos que sea mucho más equitativa en ese sentido también, ¿no? Vamos a ser una ciudad cada vez más potente, más dinámica, más competitiva, también en otras cuestiones relacionadas con la economía. Pero para eso tenemos que crecer todos al mismo tiempo. No tener 21 ciudades y que unas crezcan a una velocidad y otras crezcan o decrezcan, ¿no? En algunos casos. Porque muchas veces la falta de oportunidades se están concretando en determinados sitios. También en barrios dentro de distritos. Pero hay unos distritos que las mediciones son clarísimas y son insistentemente prácticamente en los mismos barrios. Vamos a intentar que Madrid crezca al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Se me escucha? Bueno, sí. En primer lugar, hola Pepu. Muchísimas gracias a la organización, tanto a la revista Mongolia como a Teatros de Luchana, por generar este espacio y una oportunidad como mucho más fresca y menos mitinera de hablar con alguien tan importante como es un candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Evidentemente podríamos preguntarte millones de cosas. Quiero resumir dos dimensiones que me interesan como joven, partiendo de la base de que comparto el diagnóstico que acabas de hacer de 3 prioridades fundamentales para la ciudad. Bien, he vivido 9 años en Madrid, vengo de Berlín, aterricé la semana pasada y estoy fascinado con el modelo de ciudad por muchas cosas, pero hay 2 elementos que creo que podría ser interesante traer al debate. Uno, que tiene que ver con el emprendimiento, que tiene que ver con generar espacios y dinámicas de la 4ª revolución industrial que ya está aquí, sí, que es la digitalización, que es el entorno de startup, que tiene muchas potencialidades interesantes, sobre todo para la gente, para los jóvenes profesionales, y me gustaría que España en general y Madrid en particular no se quedara de nuevo a la cola en esta oleada de tecnologización, ¿no? Entonces, los datos hablan por sí solos. Madrid está fuera del top 10 de ciudades europeas en inversión, en rondas de inversión en capital, en startup tecnológica. O sea, Londres, París y Berlín manejan cifras por encima de los 2.000 millones de euros. Madrid, el año pasado, en 2018, si no me equivoco, captó apenas unos 340 millones de euros. Está incluso por detrás de Barcelona, que captó el doble, más de 820 millones de euros. Entonces, ¿tienes alguna propuesta, tienes medidas, tienes ideas concretas con respecto a cómo abordar este tema, cómo hacer de Madrid una ciudad líder en la creación del entorno digital para generar oportunidades para los jóvenes profesionales? Esa es la primera dimensión. Y la segunda, también inspirado por Berlín, tema de la cultura, ya que estamos aquí en el Teatro de Luchana. Me fascina cómo Berlín tiene un modelo de ciudad de cultura accesible, diversificada y descentralizada. Entonces, años viviendo en Madrid, me llevó la sensación de que la cultura no llega del todo a los jóvenes porque los nichos tradicionales son los que suelen tener más inversión y sobre todo porque el distrito centro es el que acapara la mayor parte de la oferta. Hay un poquito en Chamberí, un poquito en algún otro más, pero me gustaría saber si tienes algún tipo de ideas o propuestas para llevar las culturas alternativas y las culturas asequibles a Vallecas, a Villaverde, etcétera, ya no solo por el placer de crear y consumir cultura, que el hedonismo es fantástico, sino como alternativa de ocio sostenible para gente joven que sobre todo en barrios periféricos está cayendo en problemas como la ludopatía juvenil precoz. Entonces también saber si tienes propuestas en este sentido. Sí, te lo agradezco. Hay una cuestión que creo que te voy a poder responder de esta manera, globalizando, incluso uniendo las dos preguntas que me has hecho sobre los 2 temas distintos, tanto de cultura como emprendimiento, ¿no? O sea, lo he resumido antes, lo he tratado de resumir y creo que por supuesto daremos respuesta en nuestro programa electoral en absolutamente todos los aspectos, las propuestas. Ahora estamos en una fase, por supuesto, de escuchar, por eso te agradezco mucho también este tipo de preguntas, porque me refuerza también, lógicamente, y es un tema que lógicamente sabes que estamos manejando, que estamos viendo, queremos saber exactamente, tener un diagnóstico perfecto de cómo deben ser las cosas para después tratar de reflejarlo lo más fielmente posible, ofreciendo las respuestas en el programa electoral. Pero fíjate lo que te he dicho antes, el tratar de igualar Madrid, tratar de que todos los distritos tengan las mismas posibilidades, las mismas oportunidades. Para mí eso es muy importante, porque hay unos distritos que están beneficiados culturalmente y otros que no tienen prácticamente ninguna oferta cultural. Mal, deberíamos de que realmente la energía de una ciudad como Madrid, que tiene una energía potentísima, que es
muy fuerte en todos los sentidos, resulta que no traspasa la M30. Parece que hay una torre que irradia y de repente no llega más allá. No llegan, hay algunos barrios o algunos distritos que están privilegiados en algunos aspectos, lógicamente también por tradición, por una cuestión que no es solamente pública, sino que también es privada. Y es lícito, pues se colocan determinadas opciones y también ofertas culturales en determinados barrios, pero también la función del Ayuntamiento de Madrid, que es facilitar las cosas a todo el mundo, tratar de igualar. En ese sentido me preocupa mucho que tratemos de igualar todos los distritos y barrios, pues tanto la oferta de posibilidades para generar empleo, para facilitar, fíjate la palabra, facilitar, que es lo que yo creo que puede hacer el Ayuntamiento. Tiene también algunas cuestiones que son algunas competencias que están, bueno, no definidas del todo y que pueden entrar en competencia. No digo competencia, sino que pueden estar directamente en la comunidad autónoma o que incluso el gobierno de la nación. Ojalá seamos capaces de poner en común, ¿no?, esas tres administraciones para que las cosas sean más fáciles. Para mí la palabra facilitar y que todos los madrileños puedan, si quieren iniciar un negocio, si necesitan una formación, pues que el ayuntamiento pueda ayudar en ese sentido. Pero sobre todo también pensando que Madrid no es solamente centro, que Madrid no está solamente dentro de la M30, sino que la energía tiene que llegar por igual absolutamente a todos y las mismas oportunidades para todos. Coincidiremos luego que al final, si esa ciudad crece entera, más oportunidades, más dinámica, más posibilidades, hasta llegar a cifras y competir incluso con ciudades como has mencionado, que por cierto tienen muchísimos más habitantes que Madrid, ¿no? Pero hay que valorarlo, Creo que sí, Londres, París, por supuesto, ¿no? Berlín está más o menos. Claro, es que ese es el problema. Nos consideramos un área metropolitana, pero no, resulta que, claro, cada uno tiene sus problemas y no sabemos que el área metropolitana de Madrid tiene que estar perfectamente integrada y no siempre está coordinada, y por supuesto la Comunidad de Madrid, que es inmensa y con un número de habitantes, también debe buscarse la coordinación, y desgraciadamente no tenemos esa coordinación. El otro día, por ejemplo, se concede un instituto por fin después de 10 años de pedirlo en Monte Carmelo. Digo, ¿cómo es posible que se tarde un instituto hace 10 años? Si resulta que hay desde hace mucho tiempo viviendo 26.000 personas allí, ¿qué pasa? ¿Que no saben que esos niños van a crecer? ¿Que primero necesitan una escuela infantil, después un colegio público y después un instituto? Pues 10 años después, ¿no? O sea, me parece que tenemos que ser capaces de que las administraciones puestas de acuerdo y fomentando cada uno lo suyo, tratar de apoyar la misma línea. Ojalá, al menos en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, tengamos una corriente fluida con Ángel Gabilondo y entonces podremos solucionar muchas cosas. Una última pregunta que habían pedido por aquí. Hola, Pepu. Hola, ¿cómo estás? Yo te quería hacer una pregunta porque has hablado sobre la desigualdad que hay entre los distritos en esta ciudad. Y a mí me preocupan dos temas sobre la desigualdad. El primero es el urbanístico, que una crítica que le hago a esta alcaldesa es que ha seguido la misma política urbanística del PP. Ha seguido las recalificaciones, por ejemplo, en Valdebebas, ha hecho... Bueno, ahora va a hacer lo del nuevo el Bernabéu, pero eso es una remodelación. Va a hacer la operación Campamento, también lo del Wanda Metropolitano, y nunca... Operación Chamartín, creo que... Sí, la Operación Chamartín. Vale. Pero nunca he visto a un alcalde hacer, pues, por ejemplo, una operación en Vallecas, o en Villaverde o en Carabanchel. Y como tú dijiste, las operaciones son oportunidades. Y sería bien que se hiciera eso para que mejoraran todos estos distritos que tienen muchísimos problemas, como has visto. Y lo segundo es sobre lo de las casas de apuestas, porque eso también es signo de la diferencia entre los distritos, porque en el distrito de Salamanca no hay los mismos problemas de casas de apuestas que en Vallecas. Y en Vallecas está masificado, entran menores, se les da alcohol y es un problema que el ayuntamiento no ha hecho nada al respecto. Y bueno, era eso. Muchas gracias. Mira, en tu primera pregunta hay dos palabras que me quedan
clavadas. Quiero decir que me han quedado, lógicamente, son resaltables ahí. Las hemos utilizado antes. Una es oportunidad y otra es mejora. Mejora. Yo pienso que en el tema de las oportunidades que tiene Madrid para mejorar también todo Madrid, no solamente un barrio. Ya me ha molestado en algún momento que se llame la Operación Chamartín, ya se le llama Madrid Nuevo Norte, ¿no? Es como diciendo, ya no es Chamartín, ya no se puede decir oportunidad Chamartín como yo he venido reflejándolo, ¿no? Realmente no es solamente para Chamartín o para Fuencarral que están al lado, sino que tiene que ser una oportunidad para Madrid. No es oponernos por oponernos, lo que sí que pensamos, o al menos yo pienso, dice, oye, ¿es mejorable? Y me responden algunos, hombre, es mejorable. Ah, sí, porque es que un 30% de viviendas o un 40% de viviendas públicas con distinto grado de protección se puede conseguir, sí, está firmado, pero ¿puede ser el 50? Y me dicen, sí, podría ser el 50. Digo, pues el 50 mejor que 40. O no lo... Bueno, pues si es mejorable, por eso, si podemos mejorar, vamos a intentarlo. Yo creo que no se tiene por qué firmar algo que no pueda ser mejorado ya, antes, porque después ya no. Después, una vez que se lleve a efecto, ya no se podrá hacer. También es cierto que tiene que haber muchísimas más oportunidades. Existirá la oportunidad campamento, porque es una zona de desarrollo de Madrid, pero tiene que saber que son oportunidades para mejorar en general a toda la ciudad, no a un distrito, no a unos determinados, sino mejorar toda la ciudad. Porque si se necesitan determinadas dotaciones culturales, háganse. Si se necesita más parque de vivienda para el alquiler, hágase. Si necesita más vivienda, pues ¿por qué? Porque queremos equilibrar Madrid de alguna manera. Y esas son las oportunidades que yo creo que básicamente tiene Madrid. El tema de las casas de apuestas. El otro día, esperando, estaba en la calle Toledo y veo algo sorprendente, porque también, lógicamente, la Comunidad de Madrid es la que tiene las competencias sobre la forma de regulación de las casas, pero resulta que hago una fotografía que está separada una casa de apuestas y la puerta del Instituto San Isidro por 10 metros, debe de ser. Está en la esquina aquí, y la puerta, los chavales saliendo del instituto y la casa de apuestas ahí. Es cierto que en muchos casos ese tipo de regulación que se ha puesto a 100 metros y tal es insuficiente a mi manera de ver las cosas, ¿no? Y en muchos casos se está insistiendo demasiado con determinados barrios, con determinadas problemas económicos de mucha gente, y parece que el juego directamente, que ni son salones, ni son tal, ni son casas de apuestas, claramente, ¿no? O garitos de apuestas en ese sentido, no tengo tampoco nada si la gente está formada, pero si está cerca del colegio, si se está incidiendo en que un sitio como Marcelo Usera, una calle que en 900 metros creo que tiene 11 casas de juego. O sea, es una barbaridad, es una proliferación extrañísima que ojalá, creo que hay que regularlo, sinceramente, y creo que tenemos que prestar atención a eso, porque realmente se está fomentando determinados hábitos que no pueden ser buenos en Madrid. Ojalá seamos una ciudad muchísimo más abierta, inclusiva, en todos los aspectos muchísimo más agradable de vivir, amable, tolerante, pero tenemos que vigilar determinadas cosas que nos pueden estropear como sociedad. Pues muchísimas gracias, Pepu, gracias a todos los asistentes, gracias al diario, gracias a los Teatros Luchana y, bueno, mucha suerte. Gracias, Pepu, por acompañarnos. Muchas gracias, encantado. Muchas gracias, muy amables. Gracias.